¿Una notificación? Así que Dragon Ball Ruins. Ha pasado tiempo desde la última vez que ustedes y yo nos adentramos en este mundo apocalíptico. El punto máximo finalmente ha llegado, así que felicito a todos los que han llegado hasta este momento de la historia, listos para presenciar juntos el desenlace de este desastre que se habría originado en un mundo que, al parecer, ya no tiene salvación. Ahora, con Gohan gravemente herido, surge una pregunta inevitable. ¿Realmente todo está perdido? Desde la oscuridad absoluta, Piccolo despertó tras el terrible ataque recibido por parte del demonio Vegeta. La sorpresa era evidente. Casi de inmediato, Piccolo se dio cuenta de que había sobrevivido gracias al poder de la infección. Jamás imaginó que el virus que habitaba en su interior sería capaz de salvarle, potenciando su capacidad regenerativa mucho más allá de lo conocido. Sin embargo, ese no era el verdadero problema. ¿Qué había ocurrido con Gohan ahora que lo había dejado solo? Fue entonces cuando Piccolo recobró por completo la conciencia. Recordó que había despertado de forma repentina debido a un mal presentimiento, y justo en ese instante sintió a lo lejos el inmenso ki de Gohan, aunque debilitándose de forma alarmante. No había duda, algo muy grave había pasado. Gohan estaba en peligro. Sin pensarlo más, Piccolo voló hacia el campo de batalla. Sabía que aquellas aberraciones eran mucho más poderosas, pero en esos momentos finales no podía permitirse abandonar a su apreciado alumno. Mientras tanto, Kamisama y Kaiosama aún no se percataban de lo que sucedía en la Tierra. Ambos estaban concentrados en el nuevo planeta Namekusei, intentando desesperadamente usar las esferas del dragón para solucionar el problema del virus zombie que había invadido el planeta. Sin embargo, al intentar comunicarse con el Gran Patriarca, notaron con horror que las esferas ya estaban siendo utilizadas. Y lo peor, Vegeta estaba con ellos. ¿Qué demonios hacía en ese lugar? ¿Cuál era su verdadera intención? Vegeta se encontraba allí, riendo. ¿Acaso había sucedido algo? Kaiosama intentó comunicarse con el Gran Patriarca, pero justo antes de lograrlo, escuchó cómo Porunga anunciaba que el segundo deseo había sido cumplido, y que ahora esperaba el tercero. Esta revelación dejó helado a Kaiosama, quien de inmediato informó todo a Kamisama. Aquel maldito de Vegeta era el causante de todo. Sin embargo, aún quedaba un último deseo que debían aprovechar para erradicar el virus que había contaminado la Tierra. Fue en ese momento que Kaiosama logró contactarse con el Gran Patriarca. Este, sorprendido por el inesperado llamado, intentó hablar sin que Vegeta se percatara. El Namekusei le contó absolutamente todo. Le confirmó que sabía lo que ocurría en la Tierra gracias al primer deseo, y que con el segundo no tuvo más opción que pedir la inmortalidad para el guerrero Vegeta. Las palabras del Gran Patriarca dejaron en shock tanto a Kaiosama como a Kamisama. ¿Por qué los Namekusei permitirían que Vegeta obtuviera semejante deseo? El patriarca explicó que no tuvo elección. Antes de conceder el segundo deseo, se dio cuenta de que ese Saiyajin no era de fiar, así que aprovechó su idioma natal para pedirle a Porunga que eliminara el virus de la Tierra y a todos los infectados sin que Vegeta lo notara. Era una jugada arriesgada, pero el Gran Patriarca lo hizo confiando en que todo saldría a la perfección. Sin embargo, justo cuando parecía que el virus sería erradicado, Porunga declaró que ese deseo era imposible, ya que sus capacidades estaban limitadas y solo podía salvar a una persona infectada, no a todos los que se encontraban en el planeta. Aquello fue suficiente para que Vegeta se diera cuenta del intento de traición. Furioso, el Saiyajin acabó con varios inocentes Namekusei, mostrando así sus verdaderas intenciones. Amenazó al Gran Patriarca, advirtiéndole que si volvía a intentar algo en su contra, acabaría con todos los habitantes de su pueblo. Vegeta había destruido muchas vidas en Namekusei, y toda la culpa recaía sobre el Gran Patriarca, quien,
en su intento desesperado por proteger a su pueblo y parar la masacre, no tuvo más opción que concederle lo que tanto buscaba ese Saiyajin. Realmente todo pasó muy rápido, y en ese momento no pudo pensar en más opciones. El gran patriarca necesitaba ayuda en ese momento crucial. La presión era inmensa, no podía pensar con claridad, y solo deseaba mantener a salvo a su gente. La situación era crítica, no solo por lo que acababa de ocurrir en Namekusei, sino también por la terrible verdad de Porunga, el cual no podía eliminar el virus zombie de la Tierra en su totalidad. ¿Qué podrían hacer para salvarlos a todos sin afectar a los Namekusei? Solo quedaba un deseo, y era crucial pensar con inteligencia. Mientras tanto, en otro punto de la Tierra, Umbrazel había terminado de mostrarle a número 16 su majestuoso poder, proclamándose como la bestia cósmica que decía ser. De pronto, la Tierra tembló, alertando a todos. Kamisama volteó de inmediato en su dirección, quedando estupefacto por lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Umbrazel era un monstruo con un poder sin límites, y el androide 16 lo comprendió al instante. Aquella bestia infernal podía matarlo en un parpadeo, así que intentó escapar. Sin embargo, recibió un ataque brutal que lo hirió gravemente. ¿Quién demonios es esa cosa? ¿De dónde ha salido ese monstruo?, se preguntó Kamisama, quien de inmediato pensó en Gohan, y en el terrible peligro que correría si llegaba a encontrarse con esa criatura. Al enfocar su atención en el campo de batalla, notó con horror que Gohan estaba tendido en el suelo, herido de gravedad y sometido por el demonio Vegeta. No obstante, mientras observaba esta escena, también percibió la presencia de Piccolo, quien se acercaba a gran velocidad. Kamisama lo detuvo de inmediato, advirtiéndole que debía tener cuidado. En ese momento se libraba un combate que superaba todas sus capacidades, y debía actuar con extrema precaución, especialmente considerando la crítica situación en Namekusei. No podían permitirse otro error más. Y como si no fuera suficiente, un nuevo peligro había surgido en la Tierra. Kamisama ya no confiaba en la fuerza de Piccolo, quien recientemente estuvo al borde de la muerte. Por eso, le ordenó no acercarse al campo de batalla. La situación era ahora verdaderamente crítica. Piccolo sabía que Gohan estaba en peligro, pero ¿qué podía hacer al llegar? ¿Acaso Kamisama tenía razón esta vez? Aún así, dejar solo a Gohan frente al demonio Vegeta y al Goku Zombie era algo que no podía permitirse. Kamisama insistió, advirtiendo que incluso Gohan ahora representaba un riesgo, ya que había sido consumido por la energía negativa que habitaba en su cuerpo. Esta revelación sorprendió profundamente a Piccolo, quien, horrorizado, comprendió que Gohan había vuelto a caer en aquella forma demencial que mostró brevemente en la habitación del tiempo. Si lo que Kamisama decía era cierto, acercarse era una locura. No tuvo más opción que mantenerse alejado del lugar donde se desarrollaba lo que parecía ser la batalla final. Gohan, aún dominado por esa forma de maldad pura, seguía en el suelo, gravemente herido por el golpe inesperado del demonio Vegeta, quien aparentemente había regresado de la muerte. Sus heridas habían desaparecido, y su poder era ahora mayor que nunca. ¿Cómo era posible esto?, pensó Gohan. Con las pocas fuerzas que le quedaban, y desesperado por el peligro que lo rodeaba, lanzó un poderoso ataque de energía contra el demonio Vegeta, quien no logró esquivarlo. El impacto fue devastador, claramente destinado a pulverizar su cuerpo por completo. Era imposible que esa aberración pudiera sobrevivir a tal ataque. Kamisama lo notó, observando expectante el desenlace desde el templo. Sin duda, Gohan había decidido acabar con esas dos aberraciones de una vez por todas. Sin embargo, al disiparse el polvo, la figura del demonio Vegeta permanecía intacta, como si el poderoso ataque no hubiese significado absolutamente nada. Esto aterrorizó a Kamisama, quien comprendió al instante lo que estaba ocurriendo. Sus peores sospechas se confirmaban. Aquel ataque fue lo suficientemente fuerte para eliminarlo, pero el demonio había logrado resistirlo. Ahora también era inmortal, gracias al deseo que había pedido el Vegeta de Namekusei. Ambos eran la misma persona, y por tanto, el deseo se les había concedido a los dos. Horrorizado, Kamisama comunicó de inmediato esta revelación a Kaiosama y al Gran Patriarca, quienes escucharon con espanto cada palabra. El Gran Patriarca,
Consternado, confesó no tener idea de que existía otro Vegeta en ese universo, y se arrepintió en ese instante del error que cometió al cumplir ese deseo. Mientras los dioses y el nuevo gran patriarca se mantenían atentos, surgía la incógnita: ¿cuál sería el último deseo del príncipe? Mientras tanto, en otro lugar de la Tierra, Umbrazel percibió una poderosa energía proveniente de algún punto lejano. ¿Quién era? Necesitaba averiguarlo, pero justo en ese momento de distracción, el androide número 16, con las últimas fuerzas que le quedaban, se lanzó contra él. Lo atrapó con firmeza, asegurando que no permitiría que alguien como él siguiera existiendo. No perdió más tiempo. Antes de que Umbrazel pudiera reaccionar, número 16 se autodestruyó, generando una gigantesca explosión de energía que no pasó desapercibida. Una vez más, Kamisama dirigió su mirada con horror hacia el lugar donde se encontraba esa criatura. La Tierra se había convertido en un absoluto infierno, y era urgente encontrar una solución. Sin embargo, en Namekusei, Vegeta intervino antes de que se tomara una decisión. Se dirigió al gran patriarca, afirmando que ya tenía la solución para eliminar el virus que amenazaba al planeta Tierra. Sus palabras dejaron atónitos al gran patriarca, a Kaiosama y a Kamisama. ¿Acaso Vegeta realmente estaba dispuesto a colaborar para resolver este desastre? No obstante, la sorpresa no duró mucho. El ambiente se tornó tenso cuando Vegeta reveló su verdadero plan: usar el tercer deseo para destruir por completo el planeta Tierra. El príncipe sabía que la presencia de esos monstruos representaba un peligro inminente para todo el universo, así que decidió acabar con todos de una vez, eliminando así también el sufrimiento humano. Para él era la única salida. Sin embargo, el gran patriarca reaccionó al instante. Le pareció un acto absurdo e inaceptable. Se negó rotundamente, asegurando que pensaría en una mejor forma de resolver el problema de los terrícolas. Además, se suponía que luego de recibir la inmortalidad, el tercer deseo se usaría para enviar a Vegeta a la Tierra a combatir. Pero para el príncipe, eso ya no tenía sentido. Después de haber sentido esa energía negativa tan aterradora surgida del planeta, pensaba que había que estar completamente loco para querer exponerse nuevamente. Destruir la Tierra era para él la mejor manera de eliminar la amenaza que los acechaba. Al ver que el gran patriarca se negaba, Vegeta no dudó en presionarlo. Amenazó con hacerle daño a más de sus hermanos Namekusei que se encontraban en el lugar. La presión que cargaba el gran patriarca era inmensa. Cada decisión que había tomado lo estaba llevando a un desastre aún mayor, tanto para su pueblo como para los terrícolas. En ese momento crucial, lo único que tenía en mente era salvar a los suyos. Pero ¿cómo podría hacerlo? Además de la situación en su planeta, también debía encontrar una forma de ayudar a la Tierra, y solo quedaba un deseo. ¿Acaso la destrucción del planeta era realmente la única opción? ¡No!, gritó Kamisama con fuerza. Ese maldito de Vegeta seguramente estaba tramando algo. Si consigue su capricho y destruye la Tierra, después se encargaría de eliminar las esferas del dragón de Namekusei para no poner en riesgo su inmortalidad. Y sobre todo, para borrar cualquier rastro de esperanza que pudiera oponerse a su tiranía en el futuro. Mientras tanto, la situación en Namekusei empeoraba rápidamente, y en la Tierra Gohan estaba en peligro. Goku Zombie y el demonio Vegeta finalmente habían comenzado a someterlo. Debido al desgaste, y sobre todo, a la herida que arrastraba, Gohan ya no podía mantener la transformación que lo había consumido con aquella energía negativa. Había regresado a su forma de Super Saiyajin, intentando resistir con todas sus fuerzas el ataque de ambas aberraciones. Todo parecía perdido. Piccolo lo notó de inmediato. Aquella energía era Gohan. Sentía su angustia, su desesperación. No podía ignorarlo. A pesar de las advertencias de Kaiosama, no dudó ni un segundo y se dirigió al campo de batalla. Esta vez estaba dispuesto a enfrentarse a esas monstruosidades y morir luchando junto a su alumno. En la Tierra ya no existían las esferas del dragón y no había nada ni nadie que pudiera salvarlos.
Gohan, gravemente herido, seguía resistiendo como podía contra Goku Zombie y el demonio Vegeta, buscando desesperadamente una forma de escapar. Pero era imposible. Aquellas aberraciones lo superaban por completo, y cada golpe que recibía era una cruel devolución de todo el daño y desesperación que él mismo les había causado anteriormente. Fue en ese momento cuando Piccolo apareció, intentando salvar a Gohan, y quedándose junto a él, pensando únicamente en que, a pesar de todo el entrenamiento que habían tenido, no fueron capaces de derrotar a esas dos criaturas. Frustrado por lo que estaban a punto de enfrentar, se comunicó por última vez con Kami-sama. Le pidió perdón por la decisión que había tomado, pero le era imposible no acudir en ayuda de Gohan. Kami-sama, al fijar su atención en el Namekusei, notó con horror que se encontraba en el campo de batalla, arriesgando no solo su vida, sino también la suya propia. Y con ello, la esperanza de todo el planeta. Piccolo había perdido por completo la fe en poder escapar de ese infierno. Estaba decidido a luchar junto a su alumno, y después morir. Kami-sama entró en pánico. Esos demonios estaban a punto de acabar con Gohan y Piccolo, y si eso sucedía, las consecuencias serían irreversibles. Mientras tanto, Kaio-sama percibió la gravedad del momento y buscó desesperadamente algún deseo que pudiera darles más tiempo para cambiarlo todo. Sin embargo, al mismo tiempo, Vegeta insistía en Namekusei con un deseo completamente opuesto: destruir la Tierra. Prometía que, si lo hacía, no dañaría a Namekusei ni a sus habitantes. Pero, ¿qué debían hacer? El tiempo se agotaba. En la Tierra, Goku Zombie y el demonio Vegeta avanzaban lentamente hacia Piccolo y Gohan, quienes, paralizados, solo podían esperar lo peor. El final, tal como se advirtió desde el inicio. Un desenlace trágico. Contar lo que viene después sería devastador para cualquier mente. Piccolo y Gohan, sin posibilidad alguna de sobrevivir al despiadado ataque de esas dos aberraciones, estaban condenados. Goku Zombie y el demonio Vegeta se convertirían en los nuevos reyes de un mundo en ruinas. Pero si han llegado hasta aquí, entonces permítanme mostrarles la cruda verdad. Goku Zombie y el demonio Vegeta se acercaban lentamente, mientras Piccolo y Gohan seguían inmóviles. No porque no pudieran moverse, sino porque ya habían aceptado su destino. Habían dejado de luchar. Aceptaron que habían perdido. Gohan lo había perdido todo: sus amigos, su familia, su mundo. Y ahora también su esperanza de salvar a los demás. Solo alzó la vista al cielo, tratando de ver por última vez el tranquilo movimiento de las nubes. Durante tanto tiempo solo había visto oscuridad, pero en ese instante quiso recordar cómo era la paz. Solo quería mirar el cielo una vez más y aferrarse al recuerdo de la vida que tuvo antes de encontrarse con ese destino maldito que lo obligó a perderlo todo. Finalmente todo se ha terminado, pensó, mientras un silencio sepulcral cubría el lugar. ¡Sorpresa! Encontramos a otra variante muy extraña. ¿No lo crees, Black? Aunque su aspecto ha cambiado, no hay duda que ese despreciable rostro sigue siendo el de Goku. Esto es muy extraño. Observa con detenimiento a Vegeta y al guerrero llamado Piccolo. Algo no está bien en este lugar. ¿Qué pasa, Gero? ¿Acaso tienes miedo de enfrentarlos? Te equivocas. De hecho, me intriga saber qué demonios pasó en este mundo. Pero es mejor no perder más el tiempo. Tú y el otro fenómeno se quedarán en este lugar, mientras yo sigo buscando a las demás variantes, ¿entendido? Tengo el presentimiento de que esto no será tan sencillo. No.
Yo lo haré. Conmigo es más que suficiente. Muy bien, te concederé este capricho. Este será apenas el primero de muchos mundos que podrás destruir. Sin embargo, asegúrate de no matar a Goku. Sé que te costará, pero compénsalo exterminando a todos sus despreciables amigos.